Canal 2 Televisión San Antonio presenta Imago Mundi, la entrevista. ¿Qué tal? Sean ustedes bienvenidos una semana más a nuestro espacio en que conversamos con científicas y científicos de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. En esta oportunidad es muy grato presentarles al doctor Víctor Muñoz Gálvez, quien es profesor asociado de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, específicamente en el Departamento de Física. Y bueno, dentro de su área de investigación está la física de plasma, sistemas complejos. Estos términos los vamos luego a desentrañar para, obviamente, seguir nuestra entrevista en otras líneas de investigación que él tiene, que son bastante numerosas. Doctor Muñoz, bienvenido a nuestro espacio de esta semana. Hola, bueno, primero muchas gracias por la invitación y ojalá que lo que contemos sea interesante para todas y todas las personas que escuchan este programa. Bueno, primero que todo, doctor, nos gustaría que nos diese a conocer un poco su experiencia, su expertise, su especialidad y cómo se involucra específicamente con el departamento y la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Correcto. Sí, bueno, como bien decías, mis áreas de investigación, así como si uno las tuviera que ponerle un titular, son física de plasmas y sistemas complejos. Podemos ir contando después de qué se trata eso, ¿ya? Y la verdad es que comencé mi investigación, hice mi licenciatura y mi doctorado en el mismo departamento de física. Comencé trabajando en un problema relacionado con astrofísica y después, bueno, la vida lo va llevando a uno por otros derroteros y va descubriendo otras líneas de investigación, así que ahí se ha enriquecido harto mi trabajo, creo yo. Eh, y bueno, estoy, digamos, emocionalmente ligado a este departamento donde hice mi licenciatura cuando era mechón en el primer año, luego el doctorado y bueno, ahora trabajando en el mismo departamento. Sí. Bueno, nos enteramos que su especialidad es la física específicamente. ¿Por qué razón ha elegido usted esa ciencia, ¿no es cierto?, en específico para que sea, primero, me imagino, la pasión de su vida y el motivo de sus investigaciones. Sí, yo creo que fue una serie de casualidades las que me llevaron a estudiar física. Al principio en el colegio no me gustaba la física, de hecho, me gustaban más otras disciplinas, me gustaba la química porque explotaban cosas, salían luces, entonces era mucho más emocionante que la física, donde veíamos luces y cosas así, pero ahora yo me doy cuenta en retrospectiva que tenía que ver con la manera en que nos enseñaban las asignaturas. Y bueno, mi vida cambió en ese sentido cuando en enseñanza media en mi colegio tuvimos a un profesor que realmente me hizo ver la belleza de la física, lo interesante que era, me cambió completamente la visión. Y bueno, oscilé todo el colegio entre estudiar o matemática o física, no tenía muy claro por dónde iba, sabía que iba por ese lado, pero no muy bien el área. Y por una serie de casualidades, finalmente decidí por la física. Me acuerdo que había una escuela de verano y en la escuela de verano, en la Facultad de Ciencias, que es donde trabajo actualmente, tenían talleres para estudiantes de media, de física, de matemática y distintas ciencias. Y los talleres de matemática y de física eran en el mismo horario, así que no podía tomar los dos. Y bueno, me la jugué, decidí física y como tú dices, se convirtió en la pasión de la vida. Y estoy muy feliz y contento de haber tomado ese camino. Doctor, ya al tiempo ya de haber tomado esta decisión y de que la física se haya convertido precisamente en la ciencia que usted más estudia, ¿qué aplicaciones ve usted de la física en la vida común y cotidiana de las personas? Bueno, tiene un montón, ¿ya? Una de las cosas que a mí en lo personal me parece atractiva de la física es que se puede relacionar con muchas cosas que nos pasan día a día, eh, con la tecnología que nos rodea. Eso a lo mejor es más visible, por ejemplo, a lo mejor para muchas personas puede ser muy claro que un teléfono celular o las comunicaciones satelitales, la televisión, en fin, todos los medios tecnológicos de que disfrutamos hoy día tienen naturalmente física que hizo posible esos avances. Pero
Pero eso es una parte, creo yo, importante, pero no es lo único, porque ha transformado nuestra vida, pero también uno puede encontrar física, si la sabe mirar, uno puede encontrar física en el lavaloza que uno usa todos los días para lavar la loza, uno puede encontrar física en el champú, que digamos cuando uno se lava el pelo, en la estática que de repente uno va, toca un interruptor y sale una chispa y le hace un cosquilleo en el dedo, en el fútbol. Que vemos ahí también uno puede relacionarlo con la física en los movimientos de la pelota, las trayectorias, en los medios de transporte. Así que la verdad es que la física está de verdad en todas partes y es una disciplina que nos ayuda a entender la naturaleza en un amplio sentido, desde lo microscópico hasta las galaxias y el universo completo, pasando por el champú, la comida y bueno, nuestra vida diaria, la ropa que usamos. Bueno, ahí lo quiero llevar a un tema más práctico. Y aquí le pregunto, en el champú, ¿dónde veo la física yo? ¿Perdón? ¿Dónde En el veo en el champú. champú la física? Sí. Claro, no, eso, bueno, eso es bien interesante porque tiene que ver con la electricidad. ¿Ya? El agua es una molécula que es polar y eso significa técnicamente que tiene un lado que es más positivo y el otro lado es más negativo. Y por lo tanto uno puede usar esas propiedades a su favor. Y lo que hace un detergente o un champú en general es que tienen moléculas que son atraídas por el agua, justamente por estos fenómenos eléctricos, y otro extremo que son repelidos por el agua, y eso hace que cuando uno pone detergente en un champú, en agua, se forman burbujas alrededor de la suciedad, de las moléculas de grasa, etcétera, y eso permite cuando después enjuago, que el agua se lleva justamente a las moléculas de agua y arrastra la suciedad con ella. Entonces, finalmente, para que un champú funcione, tiene también hay un fenómeno eléctrico y los acondicionadores también se basan en sus propiedades eléctricas para poder cumplir el efecto de desenredar el pelo, en fin. O sea, hay toda una física que tiene que ver con fenómenos eléctricos y que al final se usa en la tecnología de tener champú y acondicionadores, y porque son dos cosas distintas. Es bien interesante el tema, yo creo. Bueno, de todas maneras, porque a partir de esta respuesta seguramente ya no vamos a ver un lavado de pelo ni un champú de la manera que lo veíamos antes, porque sabemos que entonces la física también está presente en el proceso que allí se ve específicamente. Bueno, pero Así es. aparte de esto, dentro de sus estudios nos hablaba ahí de física de plasmas, sistemas complejos. ¿Usted nos puede definir esos términos para la comprensión y entendimiento de quienes nos escuchan? Sí, claro. Mira, la física de plasmas. Nosotros estamos acostumbrados en el colegio nos enseñan que existen tres estados o fases de la materia: la fase líquida, gaseosa, sólida, y estamos acostumbrados a eso, y la mayor parte de los fenómenos con los cuales nos encontramos en nuestra experiencia terrícola corresponden a algunos de esos tipos de materia. ¿Ya? Pero la gente se dio cuenta de que eso no era suficiente para describir lo que pasaba en el universo completo, y bajo ciertas condiciones los gases pueden perder electrones. Hay que recordar que los gases, como toda la materia, están hechos de átomos, y los átomos a su vez están hechos tienen electrones que están en las partes exteriores del átomo, y bajo ciertas condiciones los átomos pierden esos electrones y queda una sopa de partículas cargadas positivas y negativas, cuando en general la materia es neutra eléctricamente, pero esas cargas se separan. Y cuando eso sucede, si uno tiene suficientes electrones, si uno tiene suficientes cargas en juego, esas cargas responden a campos magnéticos y eléctricos de manera no trivial, de manera no obvia. Por ejemplo, si yo tengo una nube de este gas ionizado y le aplico una fuerza hacia abajo, uno esperaría, con las intuiciones que uno tiene, es que ese gas se fuera para abajo también.
Pero bajo ciertas condiciones, si yo aplico una fuerza hacia abajo, este sistema va a moverse en dirección perpendicular, se va a mover horizontalmente, y hace muchas cosas raras. A ese tipo de fenómenos se le ocurren cuando el gas, por haberse disociado en las partículas cargadas positiva y negativa, se le llama un plasma, ¿ya? Y los plasmas son llamados por esa razón el cuarto estado de la materia, y uno los puede encontrar en una serie de fenómenos terrenales y espaciales. El Sol, por ejemplo, es un plasma, es una esfera de plasma en el fondo, ¿ya? Por lo tanto, todas las estrellas también, el medio intergaláctico, en las colas de los cometas, la Tierra, todo el espacio interplanetario es un plasma, que hay un viento que viene desde el Sol, que se llama el viento solar, que es un flujo de partículas que nos impacta todo el tiempo. Y en el planeta Tierra también, cada vez que vemos una llama de una vela o un relámpago, los tubos fluorescentes, los televisores de plasma que ya están de salida ya, pero que también fueron una tecnología interesante en su momento, son también ejemplos de plasmas. Se usan en tratamientos industriales para esterilización, de material médico, por ejemplo. En fin, tanto para aplicaciones tecnológicas o para observar el cielo, los plasmas son esenciales. Bueno, en esta materia también, y siempre sabemos que la física está muy relacionada con otro campo de la investigación que se estudia mucho en Chile, que son los sismos y que son los terremotos. Y me gustaría Claro. saber de qué manera la física se relaciona precisamente con el estudio de estos fenómenos que acá en Chile son tan frecuentes. Sí, por supuesto. Mire, eso tiene que ver con la otra área de investigación, porque los plasmas viven en un ambiente, digamos, distinto, pero también, también uno puede estudiar muchas cosas con la física, por ejemplo, los sismos, y eso se relaciona con esta segunda pata de las investigaciones que yo hago, que tienen que ver con sistemas complejos, ¿ya? Los sistemas complejos son sistemas que están compuestos por muchas componentes, y que cuando interactúan entre ellos, en algún momento empiezan a aparecer fenómenos colectivos, como se llaman, que son, que son, eh, que son también no evidentes. Voy a poner un ejemplo y se va a entender al tiro. Por ejemplo, si tengo una bandada de pájaros o un cardumen de peces. Cada pez ya mira a su alrededor y toma decisiones como en qué dirección viajar, si doblar o no, si sus compañeros que están al lado, de sus compañeros peces que están al lado, viran hacia un lado, entonces seguramente el pez va a tratar de irse para allá también. Pero todo eso, que son interacciones entre peces, cuando lo vemos desde lejos, vemos a veces los cardúmenes de peces como prácticamente danzando en el mar. Lo mismo pasa con las bandadas de pájaros, los estorninos, por ejemplo, famosamente, que forman unas figuras muy complejas en el cielo, ¿ya? Las hormigas, que parecen comportarse colectivamente de manera inteligente, ¿ya? Como si como la hormiga reina estuviera como comandando todo, pero en realidad son todas interacciones locales. Todos esos ejemplos, que son muy fáciles de ver en la naturaleza, son ejemplos de sistemas complejos. Y en seres, en contextos de sistemas no vivos, también hay un montón de ejemplos donde la ciencia de la complejidad tiene algo que decir. Un bonito ejemplo son los sismos, ¿ya? Los sismos nosotros los estudiamos no desde el punto de vista que podría ser un geofísico, como ver la ruptura, el detalle de la interacción entre las rocas, sino que lo que nosotros estudiamos con otros colegas en nuestro departamento, o con colegas extranjeros, ¿ya? Tiene que ver con estudiar la estadística de los sismos, ver si mirando la secuencia de sismos, en qué intervalo están separados, nosotros podemos tratar de decir algo acerca del tipo de suelo que
en el cual se producen, o si pudiéramos decir algo acerca del riesgo sísmico, mirando las estadísticas sobre generación de sismos que hay. Usamos una serie de técnicas que tienen que ver con redes complejas, en fin, con teoría de grafos, con estadística, y que tratamos de aplicar para el estudio de los sismos. Eso es como un ejemplo, y bueno, ahí tenemos digamos, una línea de investigación bien bonita. ¿Cuál es el efecto práctico de estudiar, por ejemplo, la estadística de los sismos? Nosotros al principio teníamos harta timidez al respecto porque no sabíamos mucho, entonces cuando empezamos con esto no estábamos muy seguros de dónde íbamos a llegar, pero con el tiempo nos dimos cuenta, por ejemplo, que podíamos decir, hay... eh, hay ciertas mediciones que uno puede hacer, ¿ya? Y darse cuenta de que el riesgo sísmico a lo largo del país no es el mismo, ¿ya? De que si uno mira la estadística de sismos en distintas, uno va desde el norte hasta el sur, ¿ya? Uno puede cuantificar de alguna forma el riesgo y decir, mira, en base a lo que vemos, en esta zona es más probable que haya un sismo que en esta otra. Hay también gente, nosotros no hacemos tanto eso, pero hay también gente que estudia señales eléctricas en el suelo y es capaz de decir a partir de esas señales eléctricas que es más probable que vaya a ocurrir un sismo dentro de poco, porque son como señales precursoras de los sismos, ¿ya? Nosotros hemos hecho algo como eso, pero desde el punto de vista de la complejidad, de tratar de ver si la ocurrencia de un sismo puede ser prevista a partir de estas herramientas de sistemas complejos que trabajamos. Es importante lo que señala porque sin duda que una de las cosas que hoy día no se puede hacer es predecir los sismos. Por lo tanto, llegar a descubrir eso algún día seguramente va a cambiar la forma en que uno puede enfrentar ese tipo de emergencias naturales. Sí, ahora, siempre hay que tener esto, digamos, la perspectiva adecuada de que finalmente un sismo individual no es predecible de ninguna manera. De hecho, eso es la gracia de la complejidad. Si uno toma, por ejemplo, un modelo sencillo de sismos muy famoso desde hace varias décadas, es el modelo de pila de arena. Por ejemplo, te puedes imaginar un granito de arena cayendo constantemente sobre el mismo punto y después de un tiempo se va a formar un cono, ¿ya? Si tú sigues tirando granitos, entonces se van a producir avalanchas. Y la gracia de ese sistema, que uno lo puede estudiar matemáticamente, etcétera, haciendo simulaciones, es que cuando yo tiro un granito, se puede producir una avalancha pequeñita o se puede producir una avalancha grande. Ese modelo, que es muy sencillo, ¿ya? Es un modelo muy bueno para entender la estadística de los sismos. Y le debería decir a uno que predecir si el próximo sismo va a ser pequeño o grande es imposible, porque la gracia de estos sistemas que se llaman que están en un estado de organización crítica, como la pila de arena o como las placas sísmicas, las placas tectónicas que están en contacto, los sistemas que están en esos estados uno los puede perturbar un poquito y la liberación de energía que sucede puede ser pequeñita, como el estímulo, o puede ser muy grande, ¿ya? Y eso finalmente impredecible. Pero afortunadamente, si bien es cierto, uno no puede predecir cómo va a ser el próximo sismo, uno puede decir cosas en términos probabilísticos. Y eso ya es bastante aprendizaje y puede ser muy útil para tomar decisiones, por ejemplo, en política pública. Bueno, efectivamente, esa sería una de las utilidades, aparte de las muchas que podría presentar este estudio. Bueno, doctor Muñoz, sabemos que usted además, dentro de toda su actividad de extensión, tiene también un podcast que se llama Con la suma de todas las fuerzas, en el cual ahí usted da a conocer específicamente todo lo que tiene que ver con el mundo de la física, las matemáticas, qué aplicación tiene en el mundo cotidiano. Cuéntenos un poco la motivación de hacer este ejercicio que imagino va dirigido ahí a toda la comunidad interesada en aprender más acerca de estos temas.
Sí, bueno, la extensión también es un área que a mí me interesa mucho y he tenido proyectos en solitario o en colaboración. Este que menciona justamente este podcast de Suma Todas las Fuerzas, es un proyecto colaborativo con Leslie Jiménez, que es académica del Departamento de Matemática. Entonces ahí hacemos un, em, una linda, que haríamos nosotros, simbiosis de cómo la matemática y la física conversan entre sí, cómo la física aporta a la matemática, cómo la matemática aporta a la física y cómo ambas aportan a entender finalmente nuestro entorno, ¿ya? Y tratar de hacerlo, de comunicarlo de una manera interesante, entretenida. Entonces, hacemos audios, por ejemplo, lo dedicamos de repente a entender cómo el fenómeno de la música, o otros a entender, como mencionaba hace un rato, el fútbol y qué tiene que ver las probabilidades con el fútbol. De repente hacemos videos que publicamos en Instagram, en Twitter, sobre estos temas. Por ejemplo, para el eclipse el año pasado hicimos una serie de videos mostrando cómo la física y la matemática se relacionaban qué podían decir acerca del eclipse, ¿ya? Y bueno, tratamos de tomar temas contingentes y también con perspectiva de género para poder explicar esto de manera amena. Eso es algo que a mí en lo personal me parece muy interesante de hacer, y creo que es parte de la labor de uno como científico, de comunicar la ciencia que uno sabe. Bueno, claro, ahí ha dado usted también un poco en otra parte que nos interesa conocer cómo se relacionan las matemáticas con la música. Usted algo habló ahí también específicamente de cómo la música se relaciona ahí con este tema. Cuéntenos un poco cómo es este universo de música y matemáticas. Sí, bueno, eso también es un tema también larguísimo, hay un montón de cosas que decir. Quizás uno, desde el punto de vista más básico, uno puede entender que el sonido, los sonidos musicales tienen que ver con, por ejemplo, vibraciones de cuerdas atadas por dos extremos. Por ejemplo, ahí tenemos una cuerda de guitarra, o el violín o el arpa funcionan bajo la misma premisa, o columnas de aire que están oscilando, y ahí tenemos los instrumentos de viento, el oboe, el clarinete, la flauta, ¿ya? Y lo que tenemos entonces son sistemas que están oscilando periódicamente, que están vibrando con una tasa bien definida, y que eso determina los sonidos musicales, y que dependiendo de la frecuencia en que osciles, cuán rápido osciles, es lo agudo o lo grave que te va a sonar el sonido, que te va a aparecer el sonido, ¿ya? Uno puede darse cuenta, por ejemplo, cuando uno estudia matemáticamente el problema, ¿ya? Que una cuerda vibrante fija en ambos extremos tiene ciertos modos sencillos de oscilación, ¿ya? Donde tiene el modo más bajo tiene una frecuencia, no sé, una frecuencia dada, el siguiente modo de oscilación tiene el doble, después el triple, después el cuarto, y eso es lo que se llaman los armónicos de un sonido. Y la gente, no sé, por los guitarristas que a lo mejor no están escuchando, saben bien que, por ejemplo, uno en guitarra puede hacer sonar los armónicos pulsando la cuerda levemente, y va a sonar como una campanita, pero eso va a resultar solamente en algunos puntos específicos de la cuerda de guitarra. Y eso es porque la matemática te dice dónde hay que pulsar para poder hacer sonar la guitarra de esa manera. Y bueno, la verdad es que es un mundo fascinante también, cómo entender desde el punto de vista de la física y la matemática por qué los instrumentos suenan musicalmente, por qué los instrumentos suenan como suenan, en qué se diferencia un violín de una guitarra y un piano, por qué. Todas esas preguntas tienen respuesta, ¿ya? Y es muy fascinante poder descubrirlas. ¿Y cómo la física llegó a definir los tonos de la música? Bueno, ahí hay una historia también interesante. Probablemente los primeros que se dieron cuenta de esto fueron los griegos, ¿verdad? Que se notaron que alterando la frecuencia perdón, la longitud y la tensión de las cuerdas eran capaces de generar distintas notas, ¿ya? Y eventualmente se llegó a un consenso acerca de la
de qué notas eran más usables musicalmente. Por supuesto que hay una componente cultural en todo esto, porque distintas culturas han tomado distintas decisiones, pero si nos vamos por la vertiente occidental, se llegó al consenso de que la escala desde el do hasta el si, con los tonos y semitonos a los que estamos acostumbrados, era como la manera de estructurar la música. Y si uno va, por ejemplo, a la cuerda que mencionaba hace un rato, si yo afino una cuerda en un do, ¿ah? Y después la pulso en la mitad, la corto a la mitad, ¿ah? Y la toco de nuevo, entonces va a sonar un do una octava más arriba. Si la toco en un tercio, la pulso en un tercio, entonces ese do, no, esa cuerda va a sonar en un sol. Si voy a un cuarto, la pulso en un cuarto de la longitud de la cuerda, va a sonar un fa. Entonces la escala natural, la escala que usamos nosotros en Occidente, uno la puede relacionar con los modos de oscilación de una cuerda fija en ambos extremos. Y bueno, finalmente ahí también está la intuición de los músicos que le sacan partido a esa estructura, pero uno la puede entender desde el punto de vista de la física y de la matemática. Claro, finalmente no encontramos, por ejemplo, un concierto, no imaginamos que aparte de un gran concierto de números, de fenómenos físicos que finalmente redundan y resultan en esta melodía que a uno le parece tan bonita, por ejemplo, ¿no? Sí, eso es un misterio de alguna manera, es magia. Hay gente que opina que podría opinar que cuando uno trata de entender científicamente la música, la echa a perder la magia. Yo personalmente creo que no, que eso es un error, que creo que cuando uno entiende científicamente la música, la magia aumenta. El entender el fenómeno musical con la física y la matemática que está disponible es sencillamente fantástico. Por ejemplo, uno puede entender también por qué algunos tonos no suenan consonantes y otros disonantes. Si uno toca un do con un sol, va a sonar agradable, pero si uno toca un do con un do sostenido, no va a sonar tan agradable, por lo menos a oídos occidentales normales. Por supuesto, insisto en que está la componente cultural. Y eso uno lo puede entender en términos de los armónicos, en términos de los armónicos de una cuerda, y que hace que finalmente que el cerebro interprete y diga, este sonido me gusta, este sonido no me gusta, hay una base de física y de matemática que subyace a eso y que yo personalmente creo que es fascinante descubrir y no le quita nada de la magia a la música. Bueno, les recuerdo que en nuestro espacio de esta semana estamos junto al doctor Víctor Muñoz Gálvez, profesor asociado del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Hoy día hablando acerca del mundo de la física, de las matemáticas, que es la materia de investigación que él domina. Bueno, entre los términos que uno puede encontrar dentro de lo que usted investiga, está algo denominado física no lineal. ¿Usted nos podría contar en detalle qué significa y qué aplicación práctica también tiene este tema en particular? Sí, cuando, cuando uno estudia la física en los primeros años, o la física que a lo mejor hemos tenido la oportunidad de estudiar o de ver en el colegio, normalmente uno está en el ámbito de la física lineal. ¿Qué es lo que significa eso? ¿Qué es lo que significa lineal? Lineal significa que, por ejemplo, si yo ejerzo una fuerza, ¿ya? Yo puedo pensar que un cuerpo va a acelerar y adquirir una cierta velocidad. Si yo aplico el doble de la fuerza, entonces va a tener el doble de la aceleración, ¿ya? Ese de que yo aplico dos veces el efecto y aplico dos veces el estímulo y tengo dos veces el efecto, eso es el mundo de la física y de la matemática también lineal, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces eso es una buena aproximación, pero hay muchas situaciones en las cuales eso deja de ser cierto. Por ejemplo, el problema de los terremotos que mencionábamos. Eso es un ejemplo clásico de física no lineal, porque yo puedo
tensionar un poquito más la placa tectónica y con un poquito de tensión más puede venir un terremoto 8.8 que sea devastador. Pero no hay manera de saberlo, porque también podría ser que ese pequeño estímulo se convierta en una pequeña liberación de energía y nadie sienta ese sismo. Eso es un ejemplo típico, tradicional de física no lineal. Y la mayor parte de los fenómenos que hoy en día nos interesa estudiar en física tienen que ver con el mundo no lineal. La física lineal tiene una larga tradición y la mayoría de los problemas lineales que uno puede resolver ya están hechos, así que en realidad es la física no lineal que se manifiesta en el mundo microscópico, en el mundo macroscópico, como mencionan los sismos, todo esto que mencionábamos sobre los cardúmenes de peces, comportamiento social, el caos, la predicción del tiempo, todo eso tiene finalmente que ver con el ámbito de la física no lineal. Doctor, otro de los temas que también nos interesa dentro de su estudio está la dinámica de tránsito vehicular. Quiero saber si este término precisamente corresponde a lo que dice exactamente o estamos hablando de otro estudio, de otro tipo. No, es tránsito vehicular, sí, de autos, estamos hablando de autos moviéndose en la calle, ¿ya? Y bueno, eso también es un área de investigación que me tocó trabajar con también otros colegas en el departamento hace tiempo, y fue bien interesante porque uno se puede dar cuenta que cuando uno estudia el movimiento de autos, por ejemplo, con presencia de calles, con semáforos, en presencia de otros automóviles, empiezan a producirse el mismo tipo de fenómenos que uno observa en otros fenómenos no lineales, como los que he mencionado. En particular aparece el caos. Todos a lo mejor estamos acostumbrados a decir que hoy día el tránsito estaba caótico, lo usamos de manera coloquial, pero caos tiene un significado bien preciso en física. Significa que hay una dependencia exponencial muy fuerte en las condiciones iniciales. ¿Qué es lo que significa eso? Que si yo parto de dos condiciones iniciales muy parecidas, el resultado al final es completamente distinto. Eso no sucede, por ejemplo, en la vida diaria, ¿ya? Si yo tomo este lápiz y lo suelto, puedo medir la velocidad en la mano. Y si lo suelto de un poquito más arriba, la velocidad va a ser muy parecida. Ahí no hay dependencia fuerte de las condiciones iniciales, pero en el caos sí, ¿ya? Y por ejemplo, si tomamos la micro y nosotros sabemos que nos demoramos unos pocos minutos en salir de la casa, a lo mejor eso tiene consecuencias de que llegamos a la hora al trabajo o 10 horas más tarde, ¿ya? Si el tráfico está muy, muy pesado. Entonces, eso muestra que en el tránsito vehicular hay presencia de caos. Y eso uno lo puede estudiar matemáticamente y es el mismo caos que uno observa al estudiar el clima, que uno puede estudiar que uno puede encontrar al estudiar dinámica de poblaciones, en fin. Es bien interesante darse cuenta cómo el movimiento de automóviles en un flujo vehicular puede relacionarse con un montón de otros fenómenos, y eso yo creo que es lo lindo de la física, de poder relacionar problemas que parece que son muy distintos. Sí, a ver, estamos a esta hora definiendo, hay un tema que usted tocó que es el caos. Ahí lo tocó, ¿no es cierto?, bastante bien, pero me gustaría, aprovechando un poco esta instancia, de cuál sería la definición más adecuada de caos. ¿Qué es? ¿A qué nos enfrentamos cuando hablamos o escuchamos esta palabra en términos de física y de matemáticas? Sí, bueno, la definición precisa tiene que ver con que hay una dependencia exponencial de las condiciones iniciales, ¿ya? Ahora, eso es una frase para el bronce y, y seguramente no tiene mucho sentido para la mayoría, pero lo que significa es lo que dije, ¿ya? Que si yo cambio un poquito la condición inicial, el resultado va a ser muy distinto,
¿ya? Que no es lo que pasa, como en este ejemplo sencillo de tirar un objeto o dejar caer un objeto, pero por ejemplo en meteorología supongo que muchos de nosotros hemos escuchado lo que se llama el efecto mariposa, que una mariposa aleteando en una parte del planeta podría provocar una tormenta en China, por ejemplo. Ese efecto, ¿ya? Es, digamos, de alguna manera es una bonita metáfora de qué es lo que significa caos. Una pequeña perturbación puede tener consecuencias enormes, o no, ya no lo sabemos, eso es lo que hace complejo el problema. Y por eso que el clima es algo tan difícil de predecir, ¿ya? A veces uno se enoja o la gente dice, ya, pero no le achuntan nunca, dijeron que iba a llover y no, etcétera. Pero lo que pasa es que es tremendamente complicado estudiar y tratar de predecir un fenómeno como el clima porque es un sistema que hace mucho tiempo se sabe que es caótico. De hecho, cuando se descubrió o se redescubrió el caos, fue precisamente en un problema de predicción del clima, de ecuaciones del clima. Entonces, desde hace mucho tiempo, desde los años 60, sabemos que las ecuaciones que rigen el clima son caóticas. ¿Y qué hace uno con eso? Lo que puede, ¿ya? Entonces yo encuentro una maravilla que hoy día seamos capaces de tener predicción a un día, incluso a 3 días o a 5 días. Es cierto que a veces no son certeros, pero creo que es maravilloso lo que han logrado las personas que estudian esos sistemas, porque hay que luchar contra el caos, de lograr predecir algo con ecuaciones que intrínsecamente son difíciles de predecir. Y quizá un alcance, porque ya que mencionamos el problema del caos, ¿ya? Uno tiende a confundir lo que significa caos con desorden, y uno dice que una pieza está caótica o una pieza está desordenada y para uno da lo mismo, ¿ya? Eso en matemática, en física son conceptos distintos. Caos significa lo que dije, dependencia de las condiciones iniciales. Desorden significa otra cosa. Correcto, bueno, vale y muy válida la aclaración, doctor Muñoz. Bueno, la mecánica estadística no extensiva aparece como otro campo dentro de su estudio. ¿Nos puede contar en qué consiste aquello? Ya, no estamos en temas cada vez más espinudos de explicar. Voy a ver si lo logro explicar de manera. Pero me dijeron que usted lo podía explicar súper bien, así que lo dejo ahí para que nos cuente. Haremos el esfuerzo. Todos hemos escuchado, a lo mejor de manera coloquial, el concepto de entropía, ¿ya? Que la entropía en el universo siempre crece y la entropía es una medida del desorden justamente. Se liga justo con lo que estábamos hablando hace un rato, que el desorden, si una pieza está ordenadita, ¿ya? Y cada libro está en su puesto y la cama está hecha, entonces uno diría que la entropía de esa pieza es baja. Pero si está todo desordenado por cualquier lado y los libros están en cualquier parte, eso uno diría que es un sistema que tiene una entropía muy alta, ¿ya? Y lo que uno aprende en esta área de la física, que es la física estadística, uno aprende que el universo como un todo, o los sistemas físicos como un todo, siempre tienden a ir aumentando su entropía. Entonces, si uno tiene un sistema ordenado, instintivamente el sistema va a tratar de desordenarse. Por ejemplo, si ponemos una gota de tinta en agua, ¿ya? Al principio la tinta va a estar localizada en el punto donde yo la puse, pero luego va a difundir y se va a extender y va a abarcar toda la superficie del recipiente. Eso es un sistema que está aumentando su entropía, está aumentando su desorden. Primero está ordenadito todas las moléculas de tinta en un punto y después empieza a abarcar todo el espacio, y eso es análogo a la pieza desordenada que mencionamos hace un rato, ¿ya? Ese desorden uno lo puede medir con esta cantidad que tiene este nombre exótico, entropía, pero que tiene un significado bien preciso y que uno puede decir, la entropía de este sistema es tanto, la entropía de este gas es tanto, uno la puede medir, tiene sentido bien concreto, ¿ya? Y últimamente el concepto de entropía se ha extendido para tratar de entender los fenómenos no lineales como los que hablábamos hace un rato, los terremotos, los cardúmenes de peces, las hormigas, en fin, el caos vehicular, ¿ya? Uno tiene que
uno puede usar la misma idea de entropía, pero hay que modificarla un poco, y eso tiene que ver con esta idea de las entropías o de la mecánica estadística no extensiva. Es hacer mecánica estadística como la mecánica estadística es una área de la física que básicamente, digamos, desde fines del siglo XIX la tenemos con nosotros, así que tiene una larga y bonita tradición, ¿ya? Pero, digamos, con la aparición con la conciencia de que los fenómenos no lineales son cada vez más importantes, pues la gente se dio cuenta que había que modificar un poco el concepto, y ahí aparecen las mecánicas estadísticas no extensivas. Bien, doctor Muñoz, yo de verdad le quiero agradecer porque ha sido muy gráfico y muy entretenida la disertación que nos ha entregado respecto de las materias que usted estudia, pero no me quiero despedir no sin antes hablar un poquito más acerca de su podcast, con la fuerza o con la suma de todas las fuerzas que usted ahí regularmente emite, para saber dónde se puede escuchar, cómo acceder a él y por supuesto ahí los contenidos. Sería muy importante que nos contase un poquito más de eso y qué tal ha sido la experiencia, la interacción ahí con quienes escuchan los podcasts. Bueno, la interacción ha sido fantástica. Nos pueden encontrar en Anchor, ahí tenemos nuestra sede oficial, pero el podcast también lo pueden encontrar en Spotify, que es mucho más masivo. Si ustedes nos buscan como con la suma de todas las fuerzas, nos van a encontrar. Tenemos episodios dedicados al timbre musical, tenemos episodios dedicados al fútbol, ahora que quedamos eliminados de la Copa América, hicimos uno para ver las probabilidades de que le pasaran la pelota a Britton, entonces hablamos un poco de eso. En fin, dedicamos también un capítulo a las mujeres científicas, a tratar de hacer un capítulo que mostrara por qué a veces sin querer en las conversaciones del día a día terminamos apagando la curiosidad de las mujeres porque hacemos sentir que no es para ellas, o que hay juguetes para niños y juguetes para niñas, y todo ese tipo de cosas van finalmente construyendo realidades más adelante. Así que tratamos de tocar temas bien variados. Nos pueden escribir a @sumafuerzas, ese es nuestra casa en Instagram, en Twitter, y como digo, en Spotify también nos pueden encontrar. Así que encantados de que nos escuchen y poder llegar con la física y con la matemática de manera interesante. ¿Algo más que usted quiera agregar que no le haya consultado en este espacio? Bueno, básicamente invitar a todos los que nos escuchan a que no le tengan miedo a la física. ¿Ya? La verdad es que muchas veces nos quedamos con una imagen que tiene que ver con, ya sea porque en el colegio la vimos complicada, o porque vemos un programa de televisión en el cable y no entendemos nada, o porque, y yo personalmente creo que siempre el problema tiene que ver con que no nos han sabido explicar bien los temas. Cualquier tema se puede hacer fascinante si uno lo explica bien, y eso va para la música, para el arte, para la física, para la matemática. Así que no hay que tenerle miedo, hay que darse cuenta que la física, por ejemplo, y de que ahí me pongo la camiseta con mi disciplina, la física en particular ha sido un agente de avance de la humanidad de muchas maneras. Nos ha hecho perder el miedo a la naturaleza. Cuando estábamos en las cavernas le teníamos miedo a los rayos y decíamos que era Zeus que estaba enojado con nosotros, o le teníamos miedo a los volcanes y creíamos que era Vulcano que estaba, digamos, forjando sus espadas, ¿ya? Y todo era fuente de miedo. Hoy día, los eclipses, ¿ya? También era fuente de miedo y la gente asustadísima. Hoy día entendemos que son fenómenos naturales, podemos entender la física de un relámpago, la física de los volcanes, la física de los eclipses, y eso nos hace sentirnos mejor con nuestro entorno y no perder el miedo y salir de las cavernas valientemente. Así que yo creo que la física, una de las cosas que le ha dado la física a nuestro progreso como humanidad ha sido eso, como de sentirnos más cómodos con el entorno y ayudarnos a verlo de una manera sin miedo, sino como una fuente de riqueza enorme, intelectual, y el placer también que genera poder entender todas estas cosas, sin duda que es lo que nos motiva como científicos y científicas. Así que la invitación a descubrir esa física en todas partes, ¿ya?
y no dejarse llevar por el miedo a la naturaleza, el miedo a la física, ya, sino que aprender a quererla también. Bien, doctor Muñoz, muchas gracias por conversar con nosotros. Ok, encantado de la invitación. Muchas gracias. Bien, pues hemos conversado con el doctor Víctor Muñoz Gálvez, profesor asociado del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, en nuestro espacio de esta semana. Muchas gracias por su sintonía. Canal 2 Televisión San Antonio presentó Imago Mundi, la entrevista.